Un saludo, queridos seguidores y mecenas de Disidentia, bueno, y seguidores en general de disidentia.com. Autoritarismo. Vamos a hablar de el auge del autoritarismo en muchas vertientes, no solo en lo que podamos considerar más evidente, sino en otros aspectos, incluso esa frustración que sentimos y que se sienten muchas personas en las democracias actuales, que se traduce también en actitudes autoritarias que nos van, digamos, poseyendo, como si fuera, no sé, como en el Exorcista, no tanto, pero en cierta forma nos sentimos compelidos a demandar un cierto autoritarismo porque consideramos que estamos en un momento de un aparente caos y sobre todo también un autoritarismo que lo interpretamos como algo que combata, como una herramienta para combatir los abusos de poder que de las democracias padecemos a través pues, de lo que se llama el mainstream, con esto que ya sabemos de estas agendas que se ponen en marcha y de todo este tipo de particularismos ideológicos que se quieren imponer a marcha martillo. Bueno, y para hacer este programa tengo sangre fresca. Tengo sangre fresca. Tengo por un lado a Dolores Diz, que es argentina, pero bueno, es medio española o más española que la peseta. Es una mujer bastante guapa, todo se ha dicho. Y no voy a decir lo de y además inteligente porque es que no hace falta, es inteligente. Sabe conducir y aparcar. Sabe conducir y aparcar, es decir, es la mujer del Renacimiento. Y ella es, bueno, pues es analista sobre todo de marketing, ¿no? De publicidad, de branding, ¿no? Que el branding es un poco el tratamiento de las marcas en las compañías, su posicionamiento, es decir, a veces incluso su rescate, ¿no? Porque las marcas también se deterioran, ¿no? ¿Qué les voy a contar con lo que están haciendo algunas grandes multinacionales con temas políticos, la porquería que se están echando encima de su propia marca? Pero bueno, como Netflix, que se ha desplomado en bolsa, entre otras razones, seguramente por sus contenidos woke a tutiplén. Bueno, pues tenemos a Dolores Diz. Un saludo, gracias Dolores. Hola a todos, encantada de estar aquí, es un honor. Y bueno, tenemos también a otra novedad, pero bueno, yo le conozco desde hace ya un tiempo, es un tipo bastante interesante, es abogado y es analista en el sentido de que, más que analista político, es un hombre que se dedica un poco a la comunicación, ¿no? Analiza un poco, tiene programas muy interesantes, tiene un programa también en Es Radio, ¿no? ¿Verdad? En Galicia, ¿no? En Es Radio Galicia. Es un programa bastante abierto, muy interesante, se lo recomiendo si ustedes pueden sintonizarlo, que lo sigan. Ahora nos dirá Francisco, que se llama Francisco Fernández Tarrió, y es un tipo que además entre ellos dos, mis dos invitados, han montado un podcast muy interesante que también, bueno, en un momento dado podréis comentarnos un poquito porque tuviste la amabilidad de invitarme a participar y me pasó muy bien y además es un clima fabuloso, muy interesante, muy abierto y sobre todo charlas, yo creo que de verdad valiosas y frescas, ¿no? Refrescantes. Bueno, pues con mis dos nuevos contertulios, y que espero que repitan, quiero tratar el tema de la preocupación por el autoritarismo en unas sociedades que se sienten bastante amenazadas por muchos frentes y que en última instancia, como suele suceder, lo que demanda al final la gente es orden. Es un cierto orden, recuperar una sensación, ya no tanto el orden real como la sensación de que hay una autoridad, de que hay algo que funciona, que está ordenado, que las leyes se cumplen, bueno, pues que no puede hacer cualquiera lo que le dé la gana, que aquí, pues eso, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ¿no? Es decir, cosas así que demanda a la gente con sentido, con una necesidad de cierto orden que en general somos todos, ¿no? Dicen los psicólogos que el desorden, sobre todo personal, incluso el desorden en casa, no es bueno para la cabeza, sino que es bueno para la tranquilidad, que haya un cierto orden en casa. O sea, yo estoy bien de la cabeza milagrosamente porque tengo un desorden que no es normal, pero porque no me da la vida. Pero bueno, ¿creéis? Y luego también tocando en ese sentido las nuevas tecnologías y sobre todo las grandes tecnológicas
que desde los entornos tecnológicos de las redes sociales actúan también de forma bastante arbitraria y autoritaria, y ha habido casos. Uno de nuestros invitados, incluso yo mismo, hemos padecido esa arbitrariedad en Twitter. Y bueno, pues ¿creéis realmente que la sociedad en general, occidental más o menos, o española en particular, o europea, está volviendo hacia atrás, dando pasos hacia atrás para recuperar un cierto autoritarismo, porque se siente que todo está muy descontrolado, todo muy degradado? Cualquiera de los dos. Dolores, venga. Pues yo creo que sí, yo creo que estamos dando pasos hacia atrás y yo creo que estamos asistiendo a un descascaramiento, y por eso, por ser descascaramiento, un derrumbe es sutil y es más peligroso todavía, porque es algo que va pasando poco a poco, y como la metáfora esta súper usada y abusada, probablemente la de la rana en la cacerola, que cuando se la mete en agua fría no se da cuenta y se la puede hervir, subiendo la temperatura poco a poco, y si se la mete en agua hirviendo salta, ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso, en un fenómeno que no es nuevo, porque cuando dijimos que íbamos a hablar de esto, yo volví a un clásico, a Juan Mises, que denuncia lo que es el socialismo y lo que fueron las fuentes del marxismo, y lo que está pasando ahora, en definitiva, es lo mismo que hizo el marxismo, que es renunciar a la lógica y decir que no es válida de forma universal, decir que el socialismo es el destino inexcusable y que no hay forma de evitar para todas las sociedades, de una forma más lenta o más rápida. Y por último, por desconfiar del método científico. O sea, el marxismo no se puede por las vías normales refutar, porque esto lo que había aprendido es que a los socialistas utópicos sí se los había refutado y habían perdido la batalla. Él dice directamente: el socialismo es algo que es el fin de toda sociedad, con lo cual no se puede refutar. Y lo que estamos viendo ahora, y es lo que, o sea, porque hay una parte que es el diagnóstico, ¿no? Nos están pasando esto, las redes sociales, las políticas identitarias que al final oprimen de una manera en la que uno no se atreve a decir, ¿no? La autocensura para no ser excluido. Pero ese es el diagnóstico, pero la fuente es lo mismo, es poner en tela de juicio primero la verdad científica, o sea, la lógica no existe, el pensamiento lógico está ya aniquilado, no vale en una argumentación, con lo cual es muchísimo más complicado debatir, no hay forma de debatir. Y también, por último, el aplastamiento del otro, ¿no? Porque se plantea desde una superioridad moral. El otro no es que es mejor porque se ha probado que lo que hace o lo que propone sirve, sino simplemente porque son buenos, ¿no? Entonces es una serie de cosas que ya estaban en el marxismo, que ahora lo que han tomado es una forma diferente, porque la lucha esa de clases ya no es válida, o sea, ya no es válida en el siglo XXI, y lo que se han tomado son las políticas identitarias. La forma de luchar yo creo que es la misma, que tiene un fondo común, y lo que está haciendo es que tiemblen los pilares de lo que es la civilización occidental, que es prácticamente eso, ¿no? Método científico, las 6 aplicaciones, killers apps que dice Niall Ferguson, ¿no? Que son el método científico, el debate científico, la libertad, los derechos de propiedad. Entonces están poniendo y relativizando poco a poco, como decías, hasta el tema de la propiedad privada, todos los que fueron los cimientos que hicieron que seamos hoy lo que somos. Entonces, estamos en un descascaramiento, yo no sé si somos conscientes todos, y está habiendo muchísima gente que está hablando de esto, pero tenemos en el plano político gente que se niega a entrar en este debate, no sé, le llaman hueco, vacío, o como, ¿no? y bueno, y evidentemente que sí, que estamos perdiendo libertades, estamos viendo cómo se relativizan nuestros derechos, y yo creo que es el momento de despertarse. Queda ahí también pendiente un poco la cuestión de la ética, ¿no? La ética también se Absolutamente. diluye, ¿no? El relativismo moral. Que tiene un origen clásico y también tiene una reafirmación a través del cristianismo, es decir, que también forma parte de las raíces de la civilización occidental, porque a veces, yo solo voy a puntualizar y lo insisto muchas veces, que a veces que pensamos que Occidente
es a partir de la Ilustración en adelante, ¿no? Es decir, pero no podemos olvidar que Occidente es la historia del progreso de los últimos 25 siglos, aproximadamente, por poner una cifra, ¿eh? No hay que ser, empezó el día tal, ¿no? Pero sí es un proceso muy largo de depuración, de prueba y error, de creencias, de sentimientos, también luego, pues lógicamente, de aquilatar la razón. Comentabas tú, por ejemplo, cuando hablamos de echar abajo todo lo que es demostrable, lo que es el sentido de la verdad, de lo cierto, esto ya lo apuntaban los propios griegos, ¿no? Cuando distinguían a la hora de debatir entre dos cosas muy distintas, que era una, la doxa, que era la opinión, y luego el episteme, que era el conocimiento. Entonces, un buen debate podía expresarse según una opinión, pero esa opinión tenía que tener un cierto episteme, porque si no, los griegos la doxa por sí sola la despreciaban porque era una cosa que cualquiera podía tener una opinión y la contraria, entonces desde luego evidentemente no se podía debatir. O sea que fíjate si es algo que deberíamos tener interiorizado, porque viene desde muy lejos, y ahora mismo pues parece que todo esto, como no se estudia historia, y desde luego la historia ahora no va a tener cronología, pues imagínate. Imagínate, o sea, las guerras púnicas fueron en el 1914 tan tranquilamente, ¿no? Pero bueno, y ahora, Francisco, pues tú has hecho una muy buena introducción, Dolores, y estoy seguro que tú vas a estar al mismo nivel. Bueno, eso es difícil. Primero, estéticamente es imposible, como bien dijiste tú al principio. Yo no soy ni la mitad de guapo. Yo no soy objetivo porque soy heterosexual, entonces no te puedo juzgar. Yo igual, por eso. Yo Mañana creo se vuelven a estar bloqueados en Twitter. yo creo que Francisco es un tipo como Dios manda, entonces que tiene ahí, y seguramente recuerda un poco esos personajes de la época dorada del cine norteamericano, de Hollywood, esos personajes con entidad, ¿no? Que no tenían que ser simplemente niños guapos y monines, sino que eran gente con carácter. Y eso, entonces, según me decía mi madre o mi abuela, pues eso gustaba a las mujeres. No sé si ahora ya... es que no voy a opinar, no me voy a meter en ese charco. Y yo pertenezco a otro siglo, es irrelevante lo que piense. Es mucho más... No importa. Es mucho más sencillo, Javier, es pura supervivencia, ¿no? La fuerza orca. O sea, pues al final desarrollas carácter para suplir otras carencias. ¿Qué le vas a hacer, no? Es así. No, bueno, yo quería ser un poco Pepito Grillo, que Dolores ya me conoce. Entonces, el diagnóstico es perfecto desde el punto de vista... Pues estamos entiendo que 3 personas que bebimos de la fuente, la defensa de la libertad y los valores occidentales. Y es verdad que hay un enemigo que está ahí latente siempre, que el marxismo es una especie de guadiana que siempre desaparece, aparece en diferentes formas y al final viene siendo el mismo esquema. Eso no lo puede definir mejor de lo que lo ha hecho Dolores, pero sí me gustaría que entráramos en qué no hemos hecho nosotros. ¿Qué no hemos hecho nosotros desde el punto de vista de la defensa de la libertad o de nuestra cultura occidental? Porque yo creo que todo este desmoronamiento que estamos viendo, incluso institucional, no hubiera sido posible nunca si y voy a hacer un término que es controvertido, ¿no? Pero podemos meternos todos en ese saco, ¿no? Si los que amamos la libertad, los liberales, los conservadores, llámale como quieras, no nos hubiéramos echado a dormir la siesta durante los últimos 40 años y dando por obvias las defensas de algo que si no lo explicas, si no lo defiendes todos los días, pues te pasan por encima, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo hayamos apuntado alguna otra vez, es evidente que hay una crisis de la razón y del conocimiento, la hay, pero también hay yo siempre lo digo muchas veces, y Dolores lo sabe, hay una crisis espiritual de fondo, hay una falta de sentido de la trascendencia. Si no tenemos eso inicialmente, es decir, si tú no organizas una sociedad teniendo en cuenta que tú eres heredero de una cultura, de unas tradiciones, de unas instituciones, de unas maneras de pensar, de un sentido de la justicia, de un sentido de todas estas cosas, lo heredas, es un pozo cultural que heredas y no tienes ese sentido de trascendencia, de cuidarlo, mejorarlo y dejárselo a los que vienen detrás, pues a partir de ahí yo creo que si no tienes ese asidero moral fuerte, pues en los que defendemos la libertad nos hemos ido por los cerros de Úbeda, exacerbando el liberalismo a extremos individualistas absurdos, nos hemos atomizado y hemos perdido en cierto sentido. Yo sé que esto a los liberales a veces no nos gusta decirlo, yo no diría, no sé si decir un cierto sentido colectivo o un cierto sentido social. No sé si estáis de acuerdo conmigo en eso. Entonces, hemos perdido un poco los asideros morales. Y en esto, como en toda la naturaleza, pues no hay vacíos. Es decir, tú al final, ¿por dónde está creciendo el marxismo? El marxismo, el neomarxismo, si quieres llamarlo así, es una nueva religión.
una religión que ocupa los espacios que van dejando otras. Cuando digo religión no me estoy refiriendo estrictamente a que seas católico o protestante, no, a un sentido de la trascendencia, a un sentido de la vida. Es decir, yo creo que eso no se trabaja hoy en ningún campo, en ningún aspecto. Entonces, es muy difícil que tú incluso orientes una política educativa porque los chavales, por ejemplo, ahora les enseñan a debatir, pero como bien decía Javier, pero ¿dónde está la búsqueda de la verdad como tal, ¿no? La virtud de buscar la verdad, pues eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Yo no lo veo por ningún lado. Entonces, yo quiero poner un poco la otra pata de la silla, decir, bueno, bien, hay un ataque exterior, si quieres, hay un auge un rearme del marxismo cultural e intelectual, pero ¿qué no hemos hecho nosotros para llegar hasta aquí? ¿Y de qué manera o en qué medida no somos también culpables de eso, ¿no? De no haber mantenido los asideros morales o éticos, si quieres. Yo creo que al final no se trata de una cuestión espiritual o religiosa, sino de la ética occidental. Viene de donde viene, es una judio-cristiana y viene de donde viene, pero no lo estamos defendiendo. Ni siquiera utilizamos ese arma para defendernos del marxismo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, lo que has dicho tú es que, claro, hay una cuestión que además, cuando todavía existía un poco la filosofía, que luego la filosofía entró en crisis, ¿no? Es decir, salieron nuevas propuestas filosóficas que eran en realidad antifilosofía, ¿no? Antifilosóficas. Pero existía una cuestión que sí se apuntó, y eso fue, creo que a mediados del siglo pasado, creo que fue Richard Weaver el que lo apuntó, que el problema es que cuando solo crees en lo empírico, cuando tu vida se reduce a lo estrictamente empírico, al final lo que descubres, en el sentido propio de una persona, es que lo que hay es el conocimiento de muerte. Es decir, porque tú sabes que hagas lo que hagas, tu presencia en el mundo es efímera, tu estancia en el mundo es efímera, y te sueles agarrar a un presentismo que es lo que mata, lo que dices tú, ese sentido de trascendencia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Que es muy humano, pues aprovechar el momento, ¿no? Vive rápidamente y deja, como decían aquellos de cantantes de horror, vive a tope y deja un bonito cadáver, ¿no? Es decir, y eso es mortal de necesidad, sobre todo en el sentido de que puede ser que nosotros, pues nuestra vida sea efímera, es una ley de la naturaleza, por ahora, ¿no? Y tenemos que asumirlo, pero lo que no podemos olvidar es que todo lo que hacemos tiene trascendencia. Es decir, nuestros actos son trascendentes, es decir, lo que nosotros hacemos, no porque te vayas a convertir en el próximo premio Nobel, no, es decir, a nivel particular lo que hacemos tiene trascendencia. El ejemplo que damos a nuestros hijos tiene una trascendencia. Si nos comportamos mal delante de nuestros hijos, es decir, y como aquel dicho, ¿no? Haz lo que digo, no lo que hago, pues claro, es complicadísimo. Tus actos tienen una trascendencia en un tercero, porque estás maleducándolo, ¿no? Dándole un mal ejemplo, ¿no? Y entonces él va a reproducir seguramente, va a asimilar aquello que tú haces mal y lo va a reproducir, ¿no? Entonces, o cuando simplemente pues, tienes un negocio y tienes la oportunidad de obtener un beneficio adicional trampeando, y haces un trampeo, ¿no? Haces una pirula, y oye, te sale muy bien y te sale a cuenta porque nadie te pilla y ganas un dinero extra. Pero ese acto está socavando la relación de confianza, la red de confianza que es necesaria para que los negocios prosperen, haya una confianza entre los agentes que operan en un mercado, y bueno, pues eso redunda en el beneficio de todos porque hay más riqueza, y en cuanto hay más riqueza hay más oportunidades, y cuando hay más oportunidades hay más prosperidad. Es decir, todo lo que hacemos, no hay ningún acto, yo creo, que sea intrascendente. Es decir, bueno, salvo los actos irremediables y automáticos, pues bueno, incluso comer puede ser toda una especie de una aventura, ¿no? O cocinar más bien que comer, ¿no? Comer es disfrutar a veces, pero quiero decir que todo lo que hay, hay que recuperar ese sentido en realidad, de responsabilidad que el presentismo en el que estamos, ¿no? Instalados, pues ahora lo ves. Yo he hablado con algunos chicos jóvenes, chicos jóvenes decentes, o sea, son buenos chicos, pero que ven el entorno, ven lo que hay, sobre todo han perdido la confianza en su propio país, que consideran que España es un país que no tiene solución, han llegado a esa conclusión siendo jóvenes, demasiado jóvenes para llegar a esa conclusión, pero ya lo que reciben y lo que ven les ha creado esa sensación y esa convicción, y por lo tanto ellos dicen, claro, pues que ante una situación en la que yo soy un agente tan pequeño
que me enfrento a una realidad que me supera, pues lo que debo hacer es intentar aprovechar al máximo mis oportunidades y solucionarme mi vida lo antes posible. Y que todo lo demás que le vayan dando, porque lógicamente no tiene remedio. Entonces, ese tipo de cosas son muy corrosivas y es efectivamente por ahí. Y ese vacío crea un vacío porque en el fondo las personas necesitamos creer en algo. Eso es bastante. Necesitamos algún tipo de creencia, no sé. Por eso a veces yo creo que el fútbol se convierte a veces en una religión casi, ¿no? Porque es un momento El ecologismo. Sí, o el ecologismo, o cualquier cosa, no sé, el identitarismo, ¿no? El pelear porque una persona pueda percibirse como le dé la gana, porque si no es una víctima y va a ser desgraciada toda la vida. Entonces, ahí tienes una causa trascendente, ¿no? Que crees que es trascendente, aunque sea un error, ¿no? Pero yo creo que todo eso está implícito. Y cuando ese es el pozo que hay, cualquier acontecimiento disruptor potente, por ejemplo, la epidemia, por ejemplo, cuando hay un atentado terrorista de gran magnitud como el de las Torres Gemelas o aquí el de Madrid, cuando sentimos que estamos en verdadero peligro, no tenemos, aparte de la familia, de las personas más cercanas, no tenemos un asidero. Nos sentimos, sentimos una profunda angustia existencial, ¿no? Una incertidumbre tan grande que, como no tenemos ninguna convicción profunda, una creencia que vaya más allá de lo inmediato, pues nos hace muy vulnerables, que lo que da luego lugar, y luego, si quieres, lo hablamos, a la sociedad terapéutica, ¿no? La sociedad en la que antes que hablar con tu padre o con tu madre, ya directamente se va a un psicólogo, ¿no? Es decir, sin haber hablado con nadie, precisamente quizá por no haber hablado con nadie, surge un problema grave, y ese problema grave luego tiene que recurrirse a un especialista que te intente solucionar el desarreglo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos volver un poco a Dolores para que me gustaría que, ¿cómo percibes tú, por ejemplo, crees que las nuevas tecnologías son una oportunidad, una amenaza dentro de esta dinámica de una cierta imposición, ¿no? Porque cuando hablamos del autoritarismo podemos hablar de China, podemos hablar de las autocracias, pero también podemos apuntar a nuestro propio mundo donde hay unas élites educadas, bien educadas, supuestamente bien educadas, que ahora vemos que no tanto, en las universidades, bien acreditadas en las universidades, pero que han desarrollado precisamente en las universidades unas ideas y sobre todo una alergia al debate y al pensamiento crítico que es preocupante, ¿no? Y ahora están alcanzando posiciones de poder esas generaciones educadas en la posmodernidad, digamos, ¿no? Una cierta revolución o una contracultura que anida se ha hecho carne en las universidades, y esas personas ahora son las que están ocupando posiciones de poder y son las que están imponiendo determinadas agendas. Sí, hay dos cosas. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la falta esa de un asidero, de unos valores que te permitan levantarte, seguir y pelear cuando en apariencia no hay nada por hacerlo. Y con lo que acabas de comentar de la educación, yo creo que el mal de los males, o lo último que debiéramos de descuidar, o lo primero a lo que tendríamos que atender, es a la educación, pero no solo a la educación como formación en las universidades, sino ya a nivel familia, ¿no? Y yo creo que el problema es que hemos dejado de educar el carácter y nos hemos dedicado a crear niños en los que puedan poner en su vida, o cuando lleguen a aplicar a una universidad, que tengan un buen currículum. Entonces los educamos en habilidades, que es lo que tienen que aprender, la oratoria, tienen que tener las habilidades sociales, todo este tipo de cosas que son muy importantes para desarrollar su vida profesional, pero que si no se tiene el otro asidero, ¿no? Que es el éxito para mí de la vida interna, ¿no? Que son las virtudes, es lo que decíamos antes, ¿no? Que vienen de los griegos, no hace falta, o sea, es el judeo cristiano, pero que se alimenta de lo greco-romano, ¿no? Es que le da un nuevo impulso. Exactamente, es una lectura adaptada, enriquecida, y que, vamos, que no hace falta ir más que a Aristóteles y ver la ética Nicomaquea y ver que lo que pensaba y lo que ofrece como las virtudes, lo que tiene son anacronismos, pero todo es perfectamente válido. Y con las universidades está pasando eso, porque no se educa el carácter. Hemos pasado una cultura de la dignidad en la que, cuando nosotros éramos chicos y yo iba a mi casa que tenía un problema, que me hubiesen dicho algo, y ahora sería que me hubiese recibido agresiones, que hubiese sido bullying y tal,
mi madre me decía, pues tienes que aprender a defender. Y si te dicen eso, dices, ya, que eso es lo que pensás vos, pero no es lo que yo soy, ¿no? Te hacían fuerte en eso. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Justamente lo contrario, es la cultura de la víctima, es lo que decías. Después acaban en los divanes o con medicación, mucho peor, ¿no? Y que es, pobrecito, ya voy a hablar con el profesor y que eso es una víctima, entonces se quita poder al individuo. Es como, yo creo que es como una bomba de relojería y es que está todo conectado. Es un tema súper complejo porque yo creo que el tema del autoritarismo incluye, primero, de quitarnos la creencia, de borrarnos la creencia de lo poderosos que somos, de lo trascendente que son cada uno de los actos, el hacernos víctimas de todo, a través de eso se crea una cultura, se rompe la cultura anterior, que es lo que decías, que viene con un decantamiento de muchísimos siglos y que hemos llegado en su momento cumbre a hacer algo gracias al decantamiento ese y ese perfeccionamiento. Y en el caso de justo de las tecnológicas, que son las que son monopolios, muchas de ellas, es una palabra que no quieren oír y que se debiera de mover más, y sería una forma de defendernos. Ayer la tuvieron que dividir y tenemos a Google enorme, a Twitter, a Facebook y son indivisibles. Si se miran los perfiles de esa gente de las universidades que viene, yo aconsejo un libro muy divertido de David Brooks que se llama Bobos in Paradise, que es el burgués bohemio en el paraíso, ¿no? Y él describe perfectamente cómo han sido criados, que son los hijos de los hippies de los 60, que en el Silicon Valley educaron a sus hijos, los mandaron a las universidades, que vienen con esa parte bohemia, pero con esta parte de genio en tecnologías y que han fundado empresas, pero tienen las profundas creencias de los padres de los 60. Entonces, si estamos viendo es que todo encaja. Es que todo encaja. Y las redes sociales deberían de ser una herramienta más. El problema de las redes sociales es que se han convertido en los árbitros de lo que debemos de pensar, sentir en cada momento. Y además están escapando a otra legislación que sí deben soportar, por ejemplo, medios de comunicación. Yo he estado hace 10 años en conferencias donde había gente, publicistas y gente con medios de comunicación que lo que pedían es que si iban a poner noticias y iban a poder censurar o decidir qué contenido sí o no, que se tengan que atener a las mismas reglas que tiene un editor de un medio, ¿no? Claro, porque se convierten en editores. Exacto, ahí está el tema. Entonces, yo creo que esas son peleas, en el caso de, bueno, que han estado bloqueados y demás, por además un algoritmo que lee de una forma casi que maliciosa y siempre en un sentido, porque todas las cuentas que se bajan son de una tendencia Dolores, ¿me permites hacer una puntualización? Sí. Yo conozco un poco Twitter por dentro, pero no porque haya querido conocer Twitter por dentro, no me interesaba demasiado, la verdad, pero como estaba en un periódico importante, ahí Twitter manda a sus equipos, a sus gerentes para establecer relación con ese diario porque les interesa que los diarios estén en las redes y que estén compartiendo contenidos, entonces los periodistas lo mismo, entonces vienen y te imparten una serie de charlas, hay una relación, establecen una relación personal y tal. Y lo que descubres que es que realmente Twitter, por lo menos aquí Twitter España, imagino que en otros lugares, es que Twitter, en realidad el algoritmo, las reglas y demás son cuestiones meramente formales. Informalmente, Twitter funciona como una mala institución o un mal partido político. Funciona por amiguismo, por relaciones personales. Es decir, de tal forma que hay personas a las que le suspenden una cuenta y la pierden de por vida, y hay personas que le suspenden una cuenta, pero tiene un conocido en Twitter o tiene relación con Twitter y milagrosamente recupera su cuenta. Es decir, con esto quiero decir que tampoco es que existan unas reglas de Twitter. Ahí está. Existe ni siquiera un sesgo ideológico, sino que es casi una entidad basada en el clientelismo, el amiguismo. Es decir, ya no es una empresa privada como tal, sino es una organización con un poder, como dices tú, casi un monopolio, que de repente dice tener unas reglas, pero en realidad se basa en la arbitrariedad. O sea, es decir, claro, esto es muy peligroso, sobre todo porque, como tú dices, y tú estabas insinuando, es que habría que aplicarles la misma legislación que a los editores de un diario, de una radio, de lo que sea, de un medio de comunicación, porque están editando, quitando y poniendo, y recomendando noticias, están editando, son editores. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Es que yo creo que sospecho
que como básicamente son los hijos de estos, de los señores de los 60, y son progres, bohemios, ricos, en el fondo no quieren, no se va a aplicar no se va a trasladar esa legislación a esas redes, porque consideran que es un arma que ellos tienen ahora mismo y con la que pueden operar en el sentido que ellos desean. Y por lo tanto no están a favor de que se les intervenga. Si Twitter fuera básicamente, o estas plataformas fueran básicamente conservadoras o de derechas, o de qué, te digo yo que en el minuto 1 ya está legislado eso. Es mi opinión. Y con un poco de episteme, o sea, con un poquito. Yo, si me permitís, me pongo la toga de abogado, porque desde hace una semana soy un perjudicado de Twitter, como sabéis, que tengo la cuenta bloqueada. En mi caso es una cosa sangrante, pues, en mi caso es un tuit del año 2013, han buceado por ahí para ver lo que tenía. Yo creo que además es una... Es más un tuit inocuo, completamente inocuo. No, al revés, me dicen que incito al odio contra un periodista cuando el tuit lo que hace es defender al periodista. Pongo en contexto, este es un tuit del año 2013, cuando Pedro J. Ramírez saca los famosos SMS de Rajoy a Bárcenas y todo el país, todo el mundo se dedica a machacar a Pedro J. por sacarlo, y yo pongo un tuit que digo que quiero recordar literalmente que hay deportes muy rancios en España, muy malos para la democracia, entre ellos matar al mensajero, y sobre todo cuando es Pedro J. Ramírez. Que cogen la palabra matar, que es una palabra conflictiva, ¿no? y exacto. Simplemente. Sí. Pero bueno, eso me ha venido bien para ponerme la toga de abogado por lo que estoy diciendo. Primero, se abre un debate muy interesante sobre las grandes empresas de nuevas tecnologías y los contrapesos de poder. Los liberales estábamos muy acostumbrados a que la sociedad civil, las empresas y en general hiciéramos de contrapeso al poder público, al estatal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al ordenamiento jurídico estatal. Resulta que ahora entran en juego una serie de empresas que tienen un poder paraestatal y hasta qué punto, incluso hoy en día, fíjate, desde un punto de vista liberal es controvertido y daría para una buena charla, hasta qué punto hoy el Estado mismo no puede considerarse un contrapeso a este tipo de empresas. Y me explico, tú dices, yo conozco tu teoría, Javier, de que, bueno, que en realidad no tienen normas internas, que esas reglas no existen. Bueno, jurisprudencialmente sí se considera un contrato privado interpartes entre Twitter y tú, y eso hay que aplicarlo de una manera determinada, ¿no? Pues yo en breve iré también a los tribunales y a ver lo que pasa con la cuenta, pero me interesa mucho el debate sobre el poder de ese tipo de empresas, la influencia que puede tener en la opinión pública y hasta qué punto están esquivando los ordenamientos jurídicos estatales o públicos, si quieres llamarlo así, ¿no? Y yo creo que hay mucho que poner ahí, mucho que es un poco lo mismo, salvando todas las diferencias legales, a la posible indefensión que pueda tener un consumidor pequeño pues con una gran multinacional tecnológica de telefonía o con una empresa de energía o lo que sea. Entonces, alguien debería poner el foco en eso, ¿no? Porque hoy en día, con todos los procesos que ha habido y encima es que esta gente que lo hace es la que se llena la boca de progresismo y de no dejar a nadie atrás y de ser muy empática y muy inclusiva, y realmente están dejando absolutamente indefensos a los ciudadanos uno a uno y agrupados, ¿no? Entonces, bueno, y tú que eres abogado, sabes que además que incluso no solo es que te suspendan arbitrariamente una cuenta, no, claro, igual de la que muchos dependen. Yo necesito las redes sociales por mi trabajo, no es... Si yo no tuviera mi trabajo, yo seguramente no estaría en las redes sociales, con toda seguridad. Con toda seguridad. Igual entraba a cotillar o que me daban algo y que me podía interesar, pero no estarían en las redes sociales. Pero la cuestión está no solo en que te suspendan la cuenta, sino que además la suspensión de la cuenta viene justificada por una acción, en muchos casos, como el reciente de Guadalupe Sánchez Baena, la abogada que los va a demandar, acusándote de incitar al acoso. De acosar y de incitar al acoso. Lo cual es un delito en el ordenamiento jurídico, digamos, normal, no virtual. Es decir, gratuitamente ellos te pueden acusar de atentar contra tu derecho al honor y el derecho también a la verdad, ¿no? Es decir, que ni más ni menos. Es decir, que ahí hay otra vía, es decir, se convierten en juez y parte y pueden calumniar, porque calumniar o faltar a la verdad y atentar contra tu derecho al honor arbitrariamente, porque ellos deciden que ese tuit significa una cosa cuando en realidad cualquier persona, y desde luego un juez, lo lee y entonces coge y les dice que se acabó.
Fíjate, además, Javier, que es una cosa pasmosa, porque las normas de Twitter, además, en mi caso, por ejemplo, que es parecido al de Guadalupe, al que me pasó a mí, además de imputarte un delito de odio o de una calumnia directamente, en mi caso, que afecta a un tercero, con el cual además no tiene ningún tipo de contacto ni Twitter ni yo, o sea que no se pronuncia sobre si se siente acosado o intimidado por lo que yo digo, te ofrecen, esto es como la mafia, ¿no? Que decía, bueno, pues te pongo la pistola encima de la mesa y te pongo aquí 50 euritos y tú eliges, ¿no? Plata o plomo, que se decía, ¿no? No, si usted elimina el tweet, pues yo le vuelvo a activar la cuenta, ¿no? Que es una cosa ya casi, en Bueno, y fin, que además mafiosa. te O sea, obligan a reconozca usted el delito y le reconocer libero. de, Exacto. de una forma en la que tú estás reconociendo que efectivamente has acosado a alguien, ¿no? Es decir, has Claro. participado en un acoso, has incitado al acoso, porque Admisión es del delito. la admisión del delito. Es decir, claro, entonces, si tú te ajustas a derecho, dices, no puedo borrar eso porque es como decirme, no sé, que me acaban de pagar mi nómina y te dicen, no, usted tiene que devolver 500 euros porque los ha robado. Pero ¿sabéis cuál es el problema de estas cosas? Porque he visto jurisprudencia al respecto, no quiero ser ahí técnico abogado en la conversación, pero sí que luego te puedes encontrar con interpretaciones de jueces formados en esta misma cultura de la que estamos hablando, que puede entender que un tuit en el que tú puedes decir, le ha pasado a un tuitero muy famoso que tiene una sentencia también bastante relevante sobre el tema, en el que tú, ¿qué te diré yo? Que digas, pues vamos a poner un tema candente, ¿no? Oye, pues hay una mayor tendencia de la gente inmigrante ilegal a cometer determinados delitos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, pues puede haber un juez que te diga que eso es un término que incita al odio, que es un término que traspasa las líneas de la libertad de expresión, porque estás criminalizando a un colectivo. Eso se ha visto en una sentencia famosa sobre un tuitero también, ¿no? Sí, pero ¿en todas las instancias o en una instancia ordinaria? En la que yo vi ya era la segunda instancia, la audiencia provincial, que le ratificaba la condena de instancia. No sé si estamos hablando del mismo. No es exactamente el ejemplo que os he puesto para no identificar a la persona, pero es así. Y la lectura que se hace por parte del tribunal es, bueno, sí, esto sí que puede ser considerado como una criminalización de un colectivo, a pesar de que se aportaron estadísticas y demás. Entonces, cuidado, porque esa cultura de la que hablábamos al principio, esa falta de asidero y esa gente educada. Vosotros decíais que los dueños de las tech de ahora son los hijos de los hippies de los 60. Pero ojo, porque empezamos a tener también en las altas instancias de la judicatura, ya empieza a decantar gente educada en esa misma cultura, en la cultura Claro. del victimismo y de acortar la libertad, de que todo ofende, ¿no? Entonces es un poco Es que eso que tú preocupante. estás apuntando ocurre, a veces hay un cierto partido español que se supone de centro-derecha que dicen todo lo que haces por una serie de intereses, todo lo que haces porque tienen complejos. No, es que también dentro del propio partido hay muchas personas que ya son hijas de su tiempo. Claro. Claro. Yo he conversado con algunos temas que atañen directamente, por ejemplo, un principio tan importante como la igualdad ante la ley, y sin embargo ellos ya eran hijos de su tiempo y decían que, bueno, la igualdad ante la ley dependiendo de en qué casos. Es decir, cuestiones que, y te quedas asustado diciendo, madre mía, si esto lo dice este, ¿qué no dirá el que está al otro lado? Es decir, Si nos referimos al mismo partido, yo siempre he acuñado un término que Dolores me lo habrá escuchado, porque en Galicia lo padecemos supongo que hablamos del mismo, ¿no? Y lo padecemos en esos términos sí, no creo que haya muchos diariamente. casos. No. Decía que yo siempre he dicho lo mismo desde hace muchos años, Dolores me lo ha escuchado muchas veces, que no es complejo, que es principio ya. O sea, esto ya es un principio asumido. Pudo empezar como un complejo para, bueno, mimetizarte, intentar llegar al poder y una vez allí, pues, expandirte como un pavo real y intentar aplicar tus políticas. No, eso es un principio. A mí me ha llegado a decir en Galicia que por protestar, porque mis hijos tuvieran que educarse obligatoriamente en gallego, que no es su lengua materna, en las asignaturas troncales, las que fijan la lectoescritura de los chicos, y un cargo de ese partido innombrable me llegó a decir, pues si quieres que tus hijos estudien en español, llévatelos para León. Misma respuesta, por los mismos casos. Entonces dices, esto ya está decantado, esto ya es un principio, esto ya no es un complejo o una estrategia. Y bueno, pues ese es el drama, ¿no? Es una política asumida como necesaria y como que irremovible. Claro, este tipo, claro, ahora voy a darle el paso a Dolores, porque viendo desde esto, vamos a ir precisamente a una parte, digamos, una tercera parte de este programa y final, que sería lo que le sucede a mucha gente, a muchísimas personas, entre los que seguramente hasta nosotros nos incluiríamos, en buena medida. Bueno, voy a hablar solo por mí, no me voy a atrever a tanto, pero en el que nos sentimos huérfanos de representación. Es decir, que tenemos, pero no para representar cosas muy específicas o que nos atañen exclusivamente a nosotros en alguna particularidad,
sino en cuestiones básicas. Es decir, yo echo de menos que sea que forme parte no de un partido, sino de varios, la cultura política de que el derecho de igualdad ante la ley es un derecho importantísimo y que no hay que vulnerar bajo ninguna circunstancia. Y luego, a partir de ahí, hacemos otras leyes que se adapten a determinados problemas. De acuerdo. Pero yo, por ejemplo, me siento huérfano ahí. Me siento huérfano en el sentido de que, bueno, pues como apuntabais al principio, pues que una cosa tan importante como el derecho, la propiedad privada, o sea, no sé, ha caído como un derecho cada vez más devaluado, ¿no? Es decir, antes está el Estado social que con la nueva ley de seguridad, llegada a la circunstancia, puede coger cualquier recurso de cualquiera, incluso su dinero, para afrontar una contingencia galáctica, ¿no? Entonces, ya se ha devaluado, es decir, la propiedad privada no es sagrada, lo que usted tiene no le pertenece a usted realmente. Es decir, de alguna manera el propio Estado le tolera que en circunstancias normales disfrute de su propiedad, pero no reconoce en última instancia su titularidad a todos los efectos. Es decir, este tipo de cosas que son muy elementales, ¿no? O cómo debe ser la educación, ¿no? No se puede sacar de la educación o convertir la historia en un meme, eliminar la filosofía, no la historia de la filosofía, sino la filosofía, que es con cosas distintas, es decir, cosas que yo no creo que sean tampoco deberían ser nada polémicas, es decir, porque estamos hablando de cosas muy generales que tienen unos beneficios muy importantes y que tienen unos fundamentos importantes. Yo no estoy diciendo, creo que debería haber un ave que fuera Tomelloso. Es decir, no estoy hablando de ese tipo de particularismos que hay. ¿No crees, Dolores, que quizá también esta pulsión, esta rabia, que a veces se convierte en un contraautoritarismo, que es un autoritarismo también, viene de la frustración de sentirse no representado? Absolutamente, es que es una sensación de orfandad política y es justo lo que decías, ¿no? En lo básico. Y por eso mismo también es tan frustrante que antes, retomando lo que decía Francisco, ¿no? Que decía que de repente estamos presenciando una atomización de lo que nos llamamos liberales, ¿no? Buscando la responsabilidad en lo que tenemos, en lo que pudimos haber hecho mal. Y es esa atomización, ¿no? Que de repente, en vez de decir, bueno, mira, es que esto es lo básico, o sea, derecho a la propiedad privada, y una forma de derecho a la propiedad privada, porque lo decimos muchos, y mucha gente interpreta, gracias al relato de la izquierda, es que la propiedad privada es simplemente una casa, un campo. La propiedad privada es lo que te ganes con tu trabajo. Lo que se lleva al Estado cada mes es tu propiedad privada. Y a nosotros nos lleva mucho. A nosotros nos lleva mucho, ¿no? Entonces es como que empezar a afinar ese tipo de cosas. No es solamente tu casa, no es la empresa que tengas, no son mobiliario o inmobiliario, ¿no? Estamos hablando de tu sueldo a fin de mes, de la cantidad que se lleva, supuestamente para esos fines, para el estado de bienestar que nos venden, y empezar a hablar de esas cosas que tenemos en común, conservadores y liberales, derecho de propiedad, una educación que garantice, sobre todo lo que dijiste, no es la historia de filosofía, no me cuentes, mis hijos vienen y digo, la filosofía es buenísima, pero tenés que ir al filósofo, a leer los libros, hay libros maravillosos para leer y que te quedan de por vida, son libros que se te quedan metidos en la cabeza y que si no se tiene una religión, son los que van a ser probablemente las coordenadas por las que te muevas en situaciones complejas o difíciles. Y son complementarias también. Absolutamente, ¿no? Porque una bebe de la otra, hablando del cristianismo, ¿no? No son excluyentes. No son excluyentes. Y es una sensación que es frustrante, y los que hemos intentado otras vías o intentar hacer cambios, uno acaba incluso más frustrado y con una sensación de impotencia, ¿no? Por eso mismo hemos apostado, el grupo de amigos que tenemos, con 2 amigos más, 3 amigos en ocasiones, en el que nos reunimos, cuando nos explicamos, decimos que nos unió un poco el espanto, ¿no? De ver que no hay por dónde salir y era más bien una terapia grupal y de defensa. Y de defensa de la mejor que la que hacen los japoneses, ¿no? Que se dedican a romper electrodomésticos, ¿no? Les ponen ahí una televisor y un bate de béisbol. Bueno, a lo mejor es algo que cada tanto se puede implementar también. No, pero es que allí deben estar mucho más quemados todavía que aquí, o son de otra forma.
Y yo creo que lo que tenemos que recuperar es un poco eso, ¿no? Y que ya además es una de las cosas que le llamó tremendamente la atención a Alexis de Tocqueville y que hemos perdido, Occidente ha perdido, que son la cantidad de microorganizaciones a nivel civil, que son las que le dan fuerza, vida y músculo a una sociedad, para que no te pase por arriba el poderoso, ¿no? Entonces, si vos me preguntás si estoy frustrada, pero con optimismo, yo creo en estas cosas, yo soy de animar en estas cosas y no bajar los brazos. Sí, aquí en España, en otros lugares, y yo siempre lo digo, hay una tradición de colaborar, incluso, y también hay una tradición, no digo en general, pero sí hay amplias capas o grupos que tienen esa mentalidad de que dice, si yo no puedo colaborar porque no tengo tiempo, hago una aportación económica, es decir, para que otros que tengan el tiempo o estén dedicándose a ello puedan llevar adelante esta cosa que me parece interesante. Que es a veces un poco lo que nos pasa en Disidencia, distinguir lo que es una suscripción de lo que es el mecenazgo. Es decir, hay personas que a veces dicen, es que es muy bueno todo lo que ponéis, pero como no me da tiempo a leerlo, no voy a ser mecenas. Digo, claro, es que no es que tú lo puedas leer exclusivamente, que está bien que lo puedas leer, tengas tiempo para leerlo, sino el mecenazgo es para que lo puedan leer los demás. Claro. Es decir, es el apostar o el invertir en algo que vale la pena que exista. Yo exacto. me meto en proyectos así porque es eso, o sea, no es que lo pueda leer, no puedo ir, no puedo disfrutar. Hay un proyecto norense y me dice, ¿cómo puede ser que lleves tantos años y no disfrutas nada? No, yo lo que disfruto es que este proyecto siga adelante. Claro, claro. Es como ser socio de la Fundación contra el Cáncer, pero solo si tienes cáncer. Claro. No, lo estás haciendo porque piensas que es un bien para otras personas, para terceros. Es decir, estás haciendo algo que consideras que es bueno, ¿no? que es valioso. A mí si me preguntáis por lo de la frustración, que me encantaría. Yo soy frustrado por partida triple, porque lo he intentado 3 veces y 3 veces me da un castañazo tremendo. De partido grande a partido minúsculo a partido mediano, pues no hay manera. Yo sí apostaría una cosa que es interesante, que la habéis dejado caer y a mí me parece muy interesante, que es que uno tiene la sensación que en España, más que una filosofía liberal o conservadora, porque esto de la sociedad civil y de las sociedades pequeñitas, eso es muy conservador, muy Brit también, o sea, es una cosa que reivindica también Scruton en todos sus libros y demás, ¿no? Sí, pero, por supuesto. Claro, pero el hecho de que uno tiene la sensación que los partidos políticos en España, más que preocuparse por reducir ese poder del Estado hacia la sociedad civil, lo que tratan, en general todos, es de llegar a ese poder y utilizarlo para aplicar su manera de ver la vida. Es decir, es que el Estado es muy socialista, pero yo voy a llegar y voy a utilizar el Estado para que sea todo esto más conservador. Y no acabo de ver un partido que identifique plenamente la necesidad de reducir el poder del Estado y ampliar el poder de la sociedad civil. Uno tiene la sensación de que hay una especie de lucha de concepción social entre unos partidos y otros, pero que el mecanismo para arreglarla, para arreglar o para imponer esa palabra, ¿no? Pero para que sea mayoritaria la opción que ellos representan, siempre a través del mecanismo del Estado. Y eso es lo que a mí me frustra muchas veces, ¿no? Claro, que confunden buen gobierno con el poder estatal. Exacto. Entonces, se puede tener un buen gobierno. Un gobierno es el gobierno que toma decisiones sobre cuestiones que están problemas y busca acuerdos y busca salidas y busca... Es decir, de todas formas hay una concepción ahí que es lo que nos lleva muchas veces a actitudes muy autoritarias. En general, en Occidente, no solo de los lugares autocráticos, sino de la propia clase política occidental es muy autoritaria, cada vez más autoritaria y muy hipócrita. Muy hipócrita. Pero porque han vendido una cosa que es falsa, que es que la política consiste en proporcionar soluciones. Exacto. Y la política no proporciona soluciones. La política lo que hace es ayudar, liberar, acondicionar la situación para que la sociedad por sí misma tenga las mejores capacidades y las mejores herramientas y el espacio más favorable posible para resolver y conllevar sus problemas y sus conflictos, porque es decir, cuando la gente quiere orden a veces parece que quiere la paz de los cementerios, porque no entiende que la vida y la sociedad es conflicto. Y disenso, claro que sí. Es que es conflicto, todo es un conflicto. Es decir, aplicar una norma en casa con tus hijos adolescentes es una situación conflictiva, pero hay gente que confunde el conflicto le genera una ansiedad y como un problema, ¿no? Decir, no, es que como decía antes Dolores, que hay que enseñar a los hijos a ser más resistentes y a valerse por sí mismos ante situaciones más adversas o conflictivas, ¿no? Porque al final todo pasa, es decir, todo se acaba superando, salvo situaciones excepcionales o por otras circunstancias que no vienen al caso.
Entonces, la política no resuelve cosas. La política es el arte de saber gobernarse y de buscar las condiciones óptimas para que la sociedad funcione correctamente, funcione de forma armónica, funcione dentro del conflicto sin llegar precisamente pues, a tener que resolver sus diferencias a tiros, ¿no? Bueno, por la vía de la violencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que dices tú del Estado es muy interesante. Es verdad que el Estado tiene que existir, incluso Claro. cuando algún ultraliberal te dice que el Estado, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, en vez de decir que el Estado es una entidad imaginaria, no sé qué, que se vaya a Afganistán. Yo me acuerdo de estar en Afganistán cuando se fueron los rusos, los soviéticos, que a los 2 días aquello era la ley de la jungla y un caos sideral, una locura, una puñetera locura, pero al poco tiempo los propios señores de la guerra, los propios bandidos, iban organizando determinados lugares o ciudades o regiones dentro de un orden más o menos paraestatal. Es decir, Claro. tenía su forma de recaudar impuestos, que era simplemente que cruzar de un barrio a otro, por ejemplo, pues te cobraba un señor que había con un Kalashnikov. Claro, no se te ocurriera pedirle un recibo del pago, porque igual te darreaba un culatazo, ¿no? Pero bueno, que si pagabas a ese señor y él ya te había visto que habías entrado para comerciar al otro lado, pues ya sabías que estabas dentro de una cierta seguridad porque ese pago te suponía... Es decir, era una forma también... Y hasta que llegó a ser con este señor de la guerra tan famoso, no me acuerdo ahora del nombre, pero que sale en aquella novela de señores de soldados a caballo, que era el que ayuda a los norteamericanos a echar a los talibanes de allí, de Afganistán, que este señor tuvo una región muy, muy estupenda en la que incluso fundó universidades para mujeres allí. Es decir, y tenía hasta un canal de televisión, es decir, en el fondo era un cacique, o sea, no, porque lo que le hizo fracasar al final es que como no fue capaz de transitar a un sistema abierto, de orden abierto, pues al final pues, tenía tantos enemigos que por sí solo aquel pequeño mundo que había construido pues acabó sucumbiendo, ¿no? Pero esa idea que comentas del Estado es importante separar un poco a veces las cosas y no volverse tampoco ultraliberal, que a mí es que la utopía ultraliberal, el mercado es perfecto, no, el mercado no es perfecto porque no todos los agentes son iguales ni todos manejan la misma información. No, Un mercado donde los agentes son iguales y manejan la misma información, eso es un mundo raro, un mundo por decirlo suavemente, es un mundo extraño, no existe ese mundo, ¿no? Dolores, pues si quieres para ir finalizando algún tipo de conclusión. Nada, precisamente lo que comentaba Francisco es que yo creo que es un poco el que al final la mayoría de los partidos políticos que conocemos son todos intervencionistas. O sea, para mí esa es la explicación, ¿no? Entonces, y planificadores. O sea, siguen creyendo en la planificación de nuestras vidas y absolutamente de todos y tienen que ser presentados como salvadores. Lo que pasa es que apuestan un poco por el relato este del héroe, ¿no? Ya vemos que todos los políticos crean puestos de trabajo, crean empleos, van a conseguir más empresas entonces al final es el juego... Y las crisis los destruyen, ellos no, son las crisis no, los que... No, Putin, las crisis, o sea, siempre... O sea, ellos se lo crean, ¿no? Exactamente, son los dueños de todos los éxitos y sus fracasos son huérfanos siempre, ¿no? Los fracasos son sistémicos, ¿no? Es el sistema, Exactamente, no vienen falla. del sistema, no hay ninguna explicación alternativa. Y eso es verdaderamente frustrante, pero yo una vez más creo que eso viene porque la demanda, y entonces para mí es donde hay que cambiar el sistema, en la demanda. Ellos al final lo que un partido tiene que ganar elecciones, un político tiene que ganar elecciones, y al final y si se fijan es lo que está pasando. Los políticos que conocemos son la mayoría de papel cartón, con honrosas excepciones, que lo que presentan en sus declaraciones o en sus propuestas viene de lo que está reflejado en las encuestas, en lo que pide la gente o se dice que pide la gente, ¿no? Entonces, la demanda social, la demanda social, que surge ¿no? Sí, es absolutamente. Entonces yo creo que el trabajo ahí es cambiar la demanda. Como Venegas Lynch dice en Argentina, no sé si es familiar o no. Venegas Lynch no, dice no en es Argentina. familiar, pero de vez en cuando nos enzarzamos por ahí. Sí. Ya, Bien. Bueno, pues él dice una cosa que es muy sensata. El trabajo que más cunde es trabajar en la demanda, hacer que la gente tenga estas ideas, que crea que estos principios son los que hay que defender y que les exija a los políticos. Esperar de los políticos otra cosa
yo creo que es una fuente de frustración infinita, no de 3. Vas a tener de aquí hasta que te mueras 500 y a 500 te subís. Eso es lo que yo pienso. Claro, eso implica que exista una sociedad, como comentabas, llena bien, con un asociacionismo sano, no subvencionado del Estado, porque aquí absolutamente no. Aquí ninguna asociación defiende ningún interés al final, la mayoría de ellas, porque al final, como dependen de subvenciones del propio gobierno, del propio Estado, pues lógicamente no van a ir contra el que le da de comer. Entonces dejan de representar a quienes originalmente se supone que representaban para representarse a sí mismos, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? El interés particular. Y bueno, si quieres una conclusión final, Francisco, es tu turno, te voy a dejar que... Te voy a tolerar que hagas porque soy muy autoritario. Yo quiero acabar con una pequeña brizna de esperanza, ¿no? En esto de trabajar la demanda que dice Dolores, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es un momento de apretar las filas, de intentar tejer red entre las personas que pensamos así y de apretar los machos y incluso en las casas, a tus hijos o a tus vecinos, a quien sea. Yo creo que hay que desarrollar esta carencia que tengo yo hacia el conservadurismo, ese delicioso escepticismo, ¿no? Y un poco, pues eso, desarraigarte de la política. La política no lo es todo, es más, no debería serlo. Entonces, un poco fomentar esas redes sociales, tejer esa red, lo que estamos haciendo hoy, Javier, lo que hicimos Y Francisco, había dicho que la política no es todo, no lo es todo. Precisamente yo creo que, y permítame que ahí sí es que no me puedo resistir, decir que eso de politizarlo todo, de que lo personal es político, no. Una de las soluciones a la frustración actual y sobre todo al autoritarismo que viene de las propias democracias, esa democracia autoritaria que nos están imponiendo, viene de consentir que la política se haya desaforado. Claro. Se ha salido de su fuero, su función y sus temas, y se ha metido absolutamente en todo. Se te ha metido hasta en la cama, ¿vale? Entonces nos dice hasta cómo tiene que ser el sexo que vas a practicar. O más o menos, ¿no? Es decir, y entonces una solución para mí que no es ser liberal, sino simplemente que incluso un conservador o tal, no le gustaría que un señor ministro tuviera un comisario viendo cómo, si en tu casa las tareas están equitativamente repartidas. Exacto. Es que estamos llegando a ese extremo, ¿no? Por eso te digo que hay que hacer una especie de terapia, es decir, defender el sagrado derecho a que me dejen en paz, básicamente. A partir de ahí, yo creo que es una cosa que, fíjate, con la crisis que tenemos encima y con lo que va a venir una cosa bastante fastidiada, yo creo que hay un buen caldo de cultivo para defender nuestras ideas en este momento. O sea, que quiero hacer una pequeña llamada a la esperanza. Hay mucha gente a la que sí le puede entrar ahora mismo por los ojos y por los oídos quién nos ha traído hasta aquí y que la única manera, porque fue así siempre, de intentar salir adelante es por esta red social y por tejer red y por no esperar a que te arregle las cosas un político. Yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Dejadme ser un poquito optimista, ¿no? Yo creo que en esta crisis, y más con la que va a venir, que no lo hemos hablado, pero con la tremenda crisis económica que vamos a tener por delante, pues vamos a volver a eliminar lo superfluo y a valorar lo fundamental. Y ahí los que pensamos como nosotros tres, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena allí donde nos dejen. Bueno, y si me permites lanzar un mensaje final de que cuando las cosas están muy averiadas no se arreglan a golpes. No, claro, evidentemente. Es decir, que hay también una tentación humana de arreglar las cosas a las bravas, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora ya me han hinchado tanto las narices y me han hecho tantas guarradas que yo estoy legitimado para actuar de forma, es decir, de golpear. Las instituciones están muy mal, todo está bastante pachucho, pero no se van a arreglar de forma... Es decir, el mal no se combate con el mal, se combate con el bien. No, si me permites, es un poco trayendo el tema de que yo creo que tú lo has dicho también alguna vez, Javier, el tema de Ucrania, Rusia y demás. O sea, el hecho de que nosotros estemos criticando las debilidades que tiene Occidente, las democracias occidentales, los defectos que tienen, no te puede llevar a echarte en manos de gente que está en el otro extremo, en aprovechar esas grietas para imponer un sistema autoritario, totalitario y brutal, ¿no? Yo creo que tiene que haber otra vía, que es, oye, arreglemos lo que está mal, pero sin instituciones es el caos absoluto, ¿no? Entonces, como dices tú, se puede arreglar vamos a restañar las cosas sin necesidad de romperlas. Otro dicho conservador, ¿no? Es mucho más difícil crear algo bueno que destruirlo, ¿no? Entonces, vamos a ir con sí, que al final eso es lo que hacían los de los 60, ¿no? Es decir, exacto. protestaban contra todo y golpeaban todas las instituciones, pero en realidad no ofrecían alternativa. ¿Cuál era la alternativa? Drogarte y estar con el LSD y, en fin, y el amor libre y el sexo, que al final fue una moda que
que generó tantos problemas a ellos mismos, todo tipo, entre muertes de sobredosis, enfermedades venéreas, es decir, fue un tal desastre aquello para ellos mismos que ellos mismos aprendieron de que los padres de los 60, los hippies de los 60 se dieron, bueno, son posiblemente en algunos sentidos los más conservadores ahora mismo. Sí. Pero todo está volviendo, porque fíjate, lo del sexo libre, ahora tenemos, lo que hay es un desplazamiento conceptual, ahora es el poliamor, y con lo de la LSD, yo cuando estuve en Alemania la semana pasada, lo que está viendo es gente que toma microdosis de LSD y ahora le llaman que son boost de creatividad. Bueno. Hay un movimiento con eso que es impresionante. Bueno, todo vuelve. Es que Occidente también es una cuna, no solo de una cultura, sino desgraciadamente de muchas subculturas a veces, ¿no? Que aparecen por ahí y proliferan y se vuelven muy potentes, de repente al día siguiente han desaparecido, al cabo de un año ya no existe. ¿Qué? ¿Te acuerdas de aquello, no? ¿Os acordáis de los mods, de los punkies, de los tal, de los punk? ¿No? Es decir, todo ese tipo de cosas que en su momento fueron terroríficas, o sea, tuvieron una presencia brutal y hoy en día no existe. Eso también es Occidente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer y un lujo contar con vosotros para hacer este programa y nada, os deseo muchísima suerte allí en Galicia. No sé cómo estará el tiempo allí, pero aquí parece que estamos en Galicia porque está también negro y no para de llover. Pero bueno, como decía el otro día, un meme que vi, decía, y perdón porque voy a hacer un taco, pero bueno, perdón, voy a pedir disculpas anticipadas, lo aviso, por si acaso alguien no lo quiere oír, puede cortar. Pero como decía, que en esta primavera no tiene, ni el Corte Inglés tiene huevos de decir que estamos en primavera, que ya es primavera. Porque tenemos una primavera, madre mía, ríete tú del invierno. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte y espero poder volver a contar con vosotros en otra ocasión y espero que me lo permitáis y disfrute del lujo de vuestra compañía. Encantado de estar, un lujo. Muchísimas gracias, Dolores, muchísimas gracias, Francisco, y como les digo a ustedes, queridos seguidores, o a vosotros, queridos seguidores, mecenas, disidentes racionales del episteme, no de la doxa, pues que tengáis una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.